Muy buenas noches, mis hermanos. Bendiciones para todos. Vamos a repetir la lectura de Romanos, aunque el mensaje, nuestro tema es en Nehemías, pero vamos a usar esa lectura como para introducir el tema. ¿Le parece extraño? Luego vamos a hacer a dar unas pinceladas en Esdras. Ya que esos dos libros son siameses. Es muy difícil hablar de Nehemías sin hablar de Esdras. Entonces la palabra de Dios dice así, que vamos a usar como para introducir el tema. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios verá, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. Bueno, como vemos, aquí el escritor Pablo nos enseña o nos dice claramente que a los judíos les fue delegado el privilegio de llevar la palabra de Dios. Sin embargo, los judíos, como es bien sabido, le fallaron a Dios. Porque aparte de eso, de los judíos vino el Cristo, de la tribu de Judá. Pero los judíos le fallaron a Dios. Y luego los judíos tuvieron que cargar con el amargo cautiverio y largo cautiverio como consecuencia del pecado, como vamos a ver más adelante. Y la profanación de sus espacios sagrados, ciudad, templo, etc. Pero la mano de Dios posó sobre los reyes de Persia, como vamos a ver, Ciro, Darío y Artajerjes, para ayudar a la diáspora en su regreso para reconstruir las ruinas dejadas por las distintas invasiones. Todo esto como consecuencia del pecado, de su incredulidad. Ahora, para ayudar a la diáspora, dijimos. Porque ¿qué dice Ciro? ¿Qué dice Dios de Ciro? Isaías 44, 28. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo dijere, lo que yo quiera, lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado.
Allá hay como una, y al templo. Yo diría, y el templo será fundado. Les ha dicho que el Señor, usando el poderío de estos reyes para preparar el terreno para el regreso de su pueblo. Vámonos a pasar ahora a Esdras 6, 13. Esdras 6, 13. Entonces, Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y Artajerjes. Esto es Dios preparando el terreno para el regreso en diferentes épocas. Dios preparando el terreno para el regreso de su pueblo. Versículo 11. Versículo 11 del 6. También por mí, es decir, él pide, Ciro pide las oraciones por él y su familia. Y dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Es decir, que eran órdenes precisas que impartieron estos reyes para la edificación de la ciudad destruida por las diferentes invasiones que tuvo el pueblo de Israel. Entonces Dios usó el poderío de estos reyes independientemente de su condición de paganos o no, en provecho de su pueblo. Pero de esa diáspora salieron hombres como Nehemías y Esdras, que regresaron con la misión de reconstruir la ciudad y los muros y el templo. Nehemías era un joven hebreo que trabajaba, que era cautivo y trabajaba como copero del rey Artajerjes en Susa, capital del imperio persa. Pero un día, Nehemías, parece que estando de licencia, como vamos a ver más adelante, se encontraba caminando por ahí, por la ciudad, y se encuentra con un hermano suyo llamado Ananí y algunos judíos que habían regresado de Judá, que era provincia de Persa. Al encontrarse con ellos, Nehemías, que era un hombre celoso por sus hermanos y siempre estaba pendiente y al cuidado de sus hermanos,
le pregunta a ellos, a su hermano y los demás judíos, por sus hermanos que estaban allá en la provincia, los que habían quedado del cautiverio y los que habían escapado, porque todo el que podía escapar se iba para allá. Entonces él le pregunta, ¿cómo están mis hermanos allá? Bueno, las noticias que Nehemías recibe fueron amargas, fueron muy malas, muy desoladoras. Esta gente estaban allí en vergüenza y pasando toda clase de miseria. Entonces esto llevó a Nehemías a hacer duelo por varios días, llanto y oraciones por él y por su pueblo, a reconocer que la causa del cautiverio era el pecado. Esa triste noticia lleva a Nehemías a eso. Ora por sus pecados y por los del pueblo. Ahora, Nehemías nos enseña aquí dos cosas. Primero, confesar nuestros pecados. Y segundo, luchar por el bienestar de nuestros hermanos. Llegado el día de Nehemías integrarse a sus labores, que ya dijimos que estaba, lo que explica que él estaba de licencia, pero cuando llega el día de incorporarse a sus labores, inmediatamente es abordado por el rey al reconocer en el rostro del copero cierta amargura, cierto problema. ¿Y qué te pasa? ¿Cómo tú? Porque tú no eres así. Ahí Nehemías temió. La palabra de Dios dice que Nehemías temió, porque estos reyes, mire, Nehemías pudo no solo ser despedido de su trabajo, porque Nehemías estaba cómodo allí, Nehemías pudo haber sido hasta fusilado, porque Nehemías era un hombre de mucha confianza del rey, pero cuando el rey lo ve de esta manera, el rey pudo haberle perdido la confianza y hasta fusilar a este hombre. Pero Nehemías aprovecha el contacto con el rey Artajerjes para pedirle licencia para ir en auxilio de su pueblo y ayuda. Bueno, como la mano de Dios estaba sobre Nehemías, consiguió el permiso y hasta más de lo que él esperaba, porque Nehemías no esperaba que le iban a dar una escolta, cabalgadura y escolta para que lo cuidaran a lo largo del camino y allá en la ciudad, porque aquella ciudad es una ciudad desolada, una ciudad que los muros están quemados a fuego, fueron destruidos. Esta gente está ahí a la intemperie, pudiendo ser atacados no solamente por las provincias vecinas, enemigas de los hebreos, sino también hasta por algún depredador que se presentara a medianoche. Pero Nehemías no pensó en nada de eso para emprender su viaje, porque la mano del Señor, del Señor estaba sobre este hombre. Felizmente consiguió permiso y hasta más, como dice, en derecho, en el argot de los abogados, cuando el juez le da más que lo que ha pedido, que lo que han pedido las partes, dígase los abogados, esto se llama extra petite. Entonces, Nehemías consiguió, el rey le dio más de lo que él esperaba. Salió sin pensar las consecuencias y sino también porque la mano del Señor estaba sobre él. Esto no podía fallar. Nehemías no podía tener
ninguna clase de tropiezo porque el Señor está utilizando el poderío de estos reyes a favor de su pueblo. Sale Nehemías y llega a Israel y su contacto con el pueblo fue exitoso, acudiendo a su llamado toda la familia de la tierra, los sacerdotes, los levitas, los comerciantes, cada uno cogió una parte. Bueno, el capítulo 3 completo nos habla del modo de cómo Nehemías repartió esta tierra dentro de estas personas. Solamente hubo una parte que no asistió, que no acudió al llamado de Nehemías, que fue una parte de los ricos, de los teocoitas. Capítulo 3 completo, ahí tenemos esa historia. En el 3:5 nos habla de esta familia. Ellos confiaron en su dinero. Y el dinero es ahora, tener dinero no es pecado. Tener dinero es una bendición para quien lo posee. Pero también puede ser una trampa para su perdición. Es decir, que todo depende de cómo usted lo use. Si usted lo usa para la gloria y la honra de Dios, eso está bien. En caso contrario, el dinero lo puede hundir más. Aquí voy a introducir una anécdota. Viviendo yo en La Enriquillo, allí, un día venía yo para acá, para la iglesia, y entré a un colmado que hay ahí, que le llaman el Pequeño Gigante. Y yo hacía días que estaba por decirle algo a este comerciante de la palabra de Dios, pero no tenía la oportunidad. Pero ese día el hombre salió, que se va a salir, pero se devuelve y se me para al lado para darle alguna instrucción a los dependientes. Y ahí yo aproveché y le dije, mira, te voy a dar la clave de la vida. No, yo la tengo. Y se metió la mano en los bolsillos y sacó un bollo de papeleta. Oh, ¿está bien? Se me fue el hombre. Entonces, eso es para que tú veas, pero el dinero, este hombre, a los 6 meses lo declararon con el SIDA, porque fue en la década de los 80 cuando entró el SIDA. Y como a los 3 meses más el hombre murió. Eso es para que ustedes vean lo que es la riqueza. El dinero compra casi todas las cosas. Oigan esto, El dinero compra casi todas las cosas, menos la vida, la felicidad y el amor. El dinero no puede comprar esas 3 cosas. Para conseguir estas 3 cosas, debemos de ir a la fuente, al dador de la vida, el Cristo crucificado. Amén. Retomando el tema que traíamos de los teocoitas, todos obedecieron al llamado de Nehemías, excepto los teocoitas, los ricos. Ellos pensaron que no necesitaban muros. Estas personas contaron con su dinero y a lo mejor su seguridad personal tenían ellos, no había muros ni qué. El pueblo de Israel pasó por mucho dolor y tormento, siendo esclavo y tener que soportar la profanación de sus lugares santos, templos, ciudades y los cementerios donde estaban enterrados los huesos de sus padres. Lo que ha llevado a los judíos
a mantener el hábito de lamentarse hasta el día de hoy, apoyado de una vieja estructura de lo que fuera un viejo templo destruido en el 70 por el Imperio Romano, llamado el Muro de los Lamentos. Esa era una iglesia vieja, un espacio muy sagrado para los judíos. Nehemías trabajó bajo mucha fatiga y amenaza de parte de las provincias vecinas, encabezada por por Sanballat, gobernador de la provincia de Samaria, y un tal Tobías. Esta gente le hicieron la vida imposible a Nehemías, pero Nehemías oraba y animaba al pueblo diciendo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Cada vez que nosotros tengamos algún problema, lo que tenemos que mirar para arriba y acordarnos del Señor. Nehemías oraba y animaba al pueblo. Con una mano, tuvieron momentos, dice las Escrituras, que con una mano trabajaban y en la otra llevaban la espada. Literalmente no quiere decir que trabajaban con una sola mano, sino con la expectativa de, por si la mosca, tenían su espada al cinto por si llegaban. Y otro con la trompeta allí al junto de Nehemías, por si venían, aquel tocaba la trompeta y se reunían allí para echar el pleito. Así fue que se levantaron los muros de la ciudad. Israel nunca ha sido bien visto en la zona, pero no es extraño que siendo Israel el pueblo escogido de Dios, haya tenido que sufrir tanto, porque el Señor al que ama, castiga. Ahora, si el Señor no nos castiga, nosotros vivimos nuestra vida así, y no recibimos ninguna clase de castigo, debemos de revisarnos, porque el Señor aquí ama castigo. Si usted tiene un hijo, usted lo quiere, pero cuando hace algo malo, usted le da su nalgadita. Mire, eso no se dice. Le da a veces hasta por eso no se dice. En la mano eso no se ve, ¿entiende? De esa manera. Entonces, las amenazas seguían, pero Nehemías oraba, lo que lo mantenía en contacto con Dios. Porque Nehemías era un hombre de mucha fe y oración. Se cree que Nehemías era levita, es decir, de la descendencia de Leví. Pero esto no estamos seguros de esto. Tal vez sea una especulación, pero se dice así. Leví era el tercer hijo de Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Los levitas no poseían heredad, dígase tierra. Su función era en el templo, dedicados a la oración, adoración, las alabanzas y el sacrificio. Este era su trabajo a tiempo completo. Y vivían de las ofrendas, porque la Biblia dice que los que sirven al altar, del altar, participan. La culminación de esta obra del muro fueron momentos de júbilo y llanto de todo el pueblo de Dios al ver la manifestación de su gloria. Para la dedicación de los muros buscaron a los levitas
y a los hijos de los cantores por todas las aldeas, porque estos, los levitas, habían tenido que dispersarse, porque al no tener, porque no le estaban dando los diezmos, que era de lo que ellos vivían, entonces tenían que buscársela por ahí. Pero ese día lo buscaron a todos, formando dos grandes coros, dice la palabra de Dios, para culminar con fiesta y alabanza y mucha algarabía. La culminación de toda obra de Dios debe ser motivo de gozo y alegría de todo el pueblo, especialmente para los que participan de ella, como fueron la EBDB que celebramos aquí, eso fue un gozo, o la EBDB, o los campamentos, eso fue un gozo especialmente para los que participaron en eso. ¿Cómo no sería la culminación de la reconstrucción de los muros de la gran ciudad, de la ciudad santa? 52 días duraron los trabajos del muro. Una vez terminada la obra, Esdras lee las escrituras al pueblo y lloraban al oír al sacerdote, al sentirse culpable de su cautiverio. Nehemías 8 y 9. Esdras era un escriba y erudito de mucha destreza en la enseñanza de la ley mosaica. Esdras 7:10. 12 años gobernó Nehemías la provincia, del año 20 al 32 de Artajerjes, del año 445-443 antes de Cristo. Nehemías organizó el gobierno y combatió la usura de los ricos contra los pobres y restableció los diezmos a los levitas. Mire, no hay cosa que desacredite más la profesión de la fe cristiana que el egoísmo de quienes la profesan. Y Nehemías tuvo el valor, la valentía de combatirla, acudiendo a los juicios de Dios. Nehemías era un líder carismático y de mucha empatía con el pueblo. Su pasión era ayudar a los hermanos pobres, lo que adornaba su liderazgo. Trataron hasta de ponerlo en mala con el rey, acusándolo de que él quería establecerse en la ciudad para revelársela al rey Artajerjes. Pero como la mano de Dios estaba sobre estos reyes, Artajerjes en esa ocasión no hizo caso de eso. Pero eran unas acusaciones peligrosas, porque esos reyes no jugaban. Esos reyes, fíjate, en cuanto a los coperos, que Nehemías fue copero, ese era un cargo muy delicado, porque era la persona que le servía el vino al rey. Y se dice en historias extrabíblicas que los coperos, tenían que probar el vino primero en presencia de él, para él estar seguro de que no estaba envenenado. Porque en esos tiempos se usaba envenenar a los reyes. Pero Nehemías era un hombre de confianza. El rey le tenía mucha confianza a Nehemías. Y todo terminó según lo determinado por el dueño de la obra, los muros. Voy a concluir recomendando 3 cosas. Primero, la oración.
que nos mantiene en contacto con Dios. Es muy penoso que a veces venimos aquí los viernes y habemos poca gente. No sé por qué. Pero eso no es aquí solamente. Todas las iglesias tienen ese mismo problema. La gente no quiere orar, no quiere apoyar los cultos de oración. Pero en cada una de estas iglesias, Dios tiene lo que yo he llamado un remanente que apoya ese culto. Persistir en ella, en la oración, porque esto fue lo que ayudó a Nehemías en su lucha contra el mal. La oración es parte de la armadura del creyente. Punto 2. Confesar nuestros pecados y orar por los pecados del pueblo también, para que el Evangelio de Cristo brille dentro y fuera de la iglesia. Porque si hay pecado, la iglesia, entonces, porque realmente no hay forma de que no cometamos pecado. Bueno, decía un predicador, que nosotros los cristianos somos como un carbonero que trabaja en una carbonera. No hay manera de que ese carbonero no se le ensucie la ropa. No hay manera. Eso mismo pasa con nosotros mientras estemos aquí en la tierra. No hay manera de que no pequemos. Pero tenemos un Dios que tan pronto y como a nosotros nos cae una mancha en nuestro vestido blanco, vamos del Señor. Señor, mira, el Señor lo quita. Entonces, la oración es como un teléfono sin hilo, mediante el cual podemos hablar con Dios cada vez que queramos. Punto 3, es un llamado a oír a nuestros pastores cuando hay algún trabajo que hacer y no hacer como los teocoitas que no atendieron al llamado de Nehemías y pidieron la bendición. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bendiciones para todos.